Buenos días. Buenos días Edwin, buenos días Flor. Un día. ¿Cómo han estado? De verdad que ese llamado de Flor estuvo un poquito tímido, por eso yo creo que el- el profesor Cabrera no escuchó. No hace Eh, caso. bueno, no sé si hace caso o no, pero yo creo que también el llamado fue un poquito tímido. Eh, Yo no sé qué le mira, pasa ya hoy. sobre el tema que hablan, yo coincido con el profesor Cabrera en cuanto a que podemos tener opiniones como panameños distintas sobre si este proyecto de ley que fue discutido ayer en la Comisión de Gobierno es lo correcto o no, pero la realidad, como bien apuntó el profesor Cabrera, no se trata de nuestra opinión, sino se trata de el cumplimiento de la Constitución, que está por encima, obviamente, y es, digamos, el documento o el contrato eh, político, social más importante de nuestro país. Y en el artículo 150 y el artículo 151 de la Constitución son muy claros, que me permito leer. El artículo 150 lee así: los diputados actuarán en interés de la nación y representan en la Asamblea Nacional a sus respectivos partidos políticos y a los electores de su circuito electoral. Y el artículo 151 indica: los partidos políticos podrán revocar el mandato de los diputados principales o suplentes que hayan postulado, para lo cual cumplirán los siguientes requisitos y formalidades. Y citan una serie de requisitos y formalidades, pero el primero lee: las causales de revocatoria del procedimiento aplicable deberán estar previstos en los estatutos del partido. Entonces, nuevamente, yo podré tener mi opinión, el profesor el suyo, Flor el suyo, el diputado Vázquez, al cual respeto, y muchos panameños admiran, tendrá su criterio, pero yo creo que por encima de nuestra opinión está la Constitución política panameña. Esa es mía. Mira, esa es mía. Bueno, profesor, ¿va a seguir ahí o yo creo que ya se va? Yo creo que ya se va, así que nosotros entonces avanzamos acá con la entrevista, señor Icaza. Gracias por atendernos esta mañana. Empecemos por el principio, o como quien dice, por lo último, eh, comentado por usted el día de ayer, y habló de que Panamá debe buscar un sistema de estabilización de los precios del combustible, que aunque en este momento entiendo que el barril del crudo bajó, eso no significa que los precios van a bajar de combustible y diésel. Sí, mira, Flor, esto es una situación mundial. De hecho, el día de ayer, el gobierno americano, los políticos y la ciudadanía americana también están proponiendo una, digamos, reducción o eliminación parcial del impuesto al combustible como medida para poder mitigar el impacto del alto costo o el precio del combustible en este momento. Sin embargo, también obviamente tienen sus temas allá, donde al hacer esa eliminación ponen en riesgo el mantenimiento de sus vías, porque en el caso de Estados Unidos, el impuesto del combustible es utilizado para el mantenimiento de la red vial. Algo que nosotros acá en Panamá se ha comentado varias veces a través del Fondo de Mantenimiento Vial, el FOMAVI, donde algunos de los tributos relacionados a lo que es el uso de las calles, y no hay mejor indicador, por así llamarlo, mejor correlación con el uso del combustible que ese, ¿no? Entonces, eso es algo que más adelante podremos discutir, pero en efecto, el día de ayer, al ser preguntado sobre el tema del alto costo de combustible, yo indiqué sí, que definitivamente la suspensión temporal del impuesto al combustible pudiera ser una medida para mitigar. Sin embargo, esto hay que verlo siempre, todas las políticas públicas hay que verlo con luces largas, no se puede ver de una manera, digamos, como parches o puntual para atender una situación que sale del momento. Entonces, y esto es algo que hace ya varios meses atrás yo también comenté en una entrevista, que nosotros bien podríamos crear un fideicomiso de estabilización de precio, en el cual se puede establecer un rango de precio, y en la medida de que el precio está por debajo de ese rango, el ahorro que empezamos a tener cada uno de los panameños como país, podrían empezar a alimentar un porcentaje o la totalidad a una reserva del fideicomiso, de manera tal de que cuando el precio aumenta por encima de ese rango de precio, tenemos un fondo en el cual logra estabilizar el precio. Yo creo que ahora con este incremento del precio nuevamente sale el tema a relucir, y yo creo que es el momento que ahora que empieza a darse la bajada,
pensemos en algunos mecanismos para poder lograr esa estabilización de precio, creando un fideicomiso que logre reservar en momentos donde el precio está bajo y que obviamente ayude a estabilizar cuando el momento que el precio del combustible está alto. Porque de acabarse el conflicto Ucrania-Rusia de aquí a mañana o la semana que viene, la situación no mejoraría con el tema de los precios, ¿no? Por lo menos a corto plazo. Bueno, definitivamente que no mejoraría de manera inmediata. Las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania se van a seguir sintiendo a pesar de que culmine la guerra en los próximos días, que ojalá sea, así sea, y ojalá se logre un entendimiento y un acuerdo entre las partes. Porque ya las consecuencias y las imposiciones que por más, y como lo dijo ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, son de carácter temporal para poder evitar, para poder, digamos, lograr que Rusia suspenda y reconozca obviamente el país soberano de Ucrania, y ellos eliminarían obviamente las distintas, la OTAN eliminaría las distintas obviamente imposiciones y distintas medidas, sobre todo de carácter financiero. La realidad es que muchas de ellas todavía se seguirán sintiendo. Y es que lo que ha sucedido con este tema de la invasión de Rusia es que ha habido obviamente un trastorno en lo que son las cadenas de suministro, sobre todo aquellas relacionadas a energía, combustibles, gas natural. Entre Ucrania y Rusia son uno de los mayores productores y representan aproximadamente el 30% del comercio mundial de trigo, al igual que muchas materias primas y commodities, obviamente han tenido afectaciones a través de las cadenas de suministro y a través de la producción propia de estos, digamos, productos. Entonces, definitivamente que seguirá, obviamente, Panamá sintiendo parte de lo que es las consecuencias de esta invasión, y tomará un tiempo, obviamente, que esos precios vayan logrando regresar a lo que era previo a la invasión y previo, obviamente, a la escalada de la tensión en la invasión de Rusia a Ucrania. Escasez de insumos incluso para el sector agropecuario panameño. Ayer o hace 2 días escuché al el secretario general de la ONU decir que si esto no acaba pronto, este conflicto Ucrania-Rusia, incluso pudiera haber un hambruna en algunos países del mundo. Bueno, mira, definitivamente. O sea, el tema del trigo es un tema que preocupa muchísimo. O sea, países de África son los mayores receptores, por así llamarlo, del trigo que se produce en Ucrania y Rusia, que como bien indiqué, tienen un porcentaje importante del comercio mundial de este producto, al igual que otras materias primas y otros productos vinculados al sector agropecuario y obviamente a materias primas. Pero yo creo que más allá de hablar del impacto que tiene mundial, cómo realmente eso se traduce a Panamá, que creo que es lo importante, y cuáles son, digamos, las lecciones que nosotros aprendemos saliendo de una pandemia, entrando a un conflicto entre dos naciones importantes, porque no perdamos de vista, Rusia es la 11ª economía más grande y más importante del mundo. O sea, aquí no estamos hablando de conflictos como lo que hemos vivido en los años 90 y en el año 2000. Estamos hablando aquí de una potencia mundial que está siendo, se le han aplicado sanciones y está siendo obviamente afectada económicamente. Y Ucrania, que también es un país importante con una población gigantesca, comparable a lo que es Colombia. De eso estamos hablando. O sea, imagínense un país de 120 millones atacando un país de 40 millones de personas. O sea, esto no estamos hablando de poca cosa. Pero ¿cómo se traduce eso en Panamá? Y definitivamente que lo que aprendemos de esto es en la importancia de mantener la resiliencia de las cadenas de suministro de todos los productos hacia y fuera de Panamá. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocar las políticas de Estado, aprendiendo de lo que ha sucedido para ver cómo Panamá puede fortalecer esas cadenas de suministro y convertirse también en una etapa dentro de la producción de productos que van hacia la región, principalmente Estados Unidos y América Latina. Nosotros podemos perfectamente bien aprovechar estas oportunidades que se crean, donde Panamá, a través de sus distintos, digamos, leyes que incentivan este tipo de producción, y sobre todo con la ley EMA para la manufactura ligera y liviana, nosotros pudiéramos perfectamente bien encargarnos de poder completar
algunas etapas dentro de la cadena de producción y traer esas producciones de algunos productos donde nosotros sí podemos ser competitivos y sobre todo con lo que he comentado, la resiliencia y la confiabilidad en las cadenas de suministro y el costo de flete. Panamá tiene y cuenta con el puerto más importante del Atlántico, con el puerto más importante del Pacífico en América Latina y 5 de los 10 puertos más importantes de América Latina. O sea, nosotros tenemos perfectamente bien una plataforma de servicio para poder atraer esas cadenas de suministro hacia América Latina y trabajar entonces en la resiliencia de estas cadenas de suministro, que hoy en día es parte de la política de Estado de muchos países, principalmente de Estados Unidos. Mira, aquí me dice un productor, señor Icaza, en el caso de la disponibilidad de los insumos, ya el problema no solo es que el conflicto termine rápido, sino que aunque termine es posible que no dispongamos de muchos insumos a tiempo para periodos de siembra que ya están por iniciar. Ejemplo, la primera cosecha de arroz, muchas áreas ya inician el mes de abril, ¿sí? Es lo que decíamos, que aunque la guerra acabe hoy o mañana, las consecuencias van a ser prolongadas. Mira, antes de la escalada de la tensión, ni siquiera antes de la invasión, antes de la escalada de la tensión entre Ucrania y Rusia, en una de las giras que hice a provincias centrales y a Chiriquí, para tener reuniones con los sectores productivos y primarios de nuestro país, cámaras de comercio a nivel nacional, una de las mayores preocupaciones que tenían ellos en ese momento era el riesgo de desabastecimiento de productos agroquímicos necesarios para poder mantener su producción en el segundo semestre del año 2022. Y ya estaban buscando suplidores en la región, porque muchos de ellos venían de China. Y esto también venía sumado o, digamos, exacerbado con el hecho del aumento de los costos de las materias primas y el costo del flete o el transporte de estos insumos. Entonces ya veníamos con este problema. Ahora que se da esta situación con mayor razón, y por eso quiero insistir de la importancia de poder nosotros empezar a fortalecer las capacidades y las cadenas de suministro de Panamá y de los países latinoamericanos para poder nosotros tener mayor control, mayor confiabilidad en momentos donde se dan situaciones como la que estamos viviendo y como la que acabamos de pasar con la pandemia, crisis severas, obviamente económicas, que nosotros podamos garantizar el tener nuestros mercados abastecidos. No solamente mercados abastecidos para la producción, más importante aún, mercados abastecidos para poder cubrir las necesidades básicas como alimentación, medicina y salud de todos los panameños. Ahora, estamos, señor Icaza, en medio de una pandemia que aún no termina, en medio de un conflicto Ucrania-Rusia que nos afecta indirectamente, y en medio de todo esto hay anuncios por parte del sindicato de la construcción del Suntrax de una huelga. ¿Cómo toma el gremio empresarial este anuncio? Bueno, mira, nosotros vemos con mucha preocupación el llamado a huelga para inicios de abril por parte del Sindicato Único de Trabajadores y similares Suntrax, de la construcción y similares Suntrax, porque sabemos las consecuencias de cualquier huelga. Estamos viviendo en este momento una huelga también de los trabajadores de la empresa Bimbo, donde ya hay desabastecimiento de este producto en los anaqueles de los supermercados y sobre todo el pan en molde, porque tiene, digamos, consecuencias negativas, primeramente al panameño, segundo a la economía, que son irreversibles, son pérdidas que se dan y que no se pueden recuperar. Aparte, obviamente, no se recupera el tiempo. Y en el caso de la huelga de Suntrax, si tomamos en cuenta lo que fue la huelga de hace aproximadamente 4 años, si no me falla la memoria, creo que fue en el año 2018 para esta misma época, esa huelga fue de más de 30 días, con pérdidas multimillonarias a los trabajadores, multimillonarias a las empresas y obviamente multimillonarias a la economía, que incluso en ese momento se le atribuía poco más de un punto porcentual a la contracción o la desaceleración, mejor dicho, la desaceleración del Producto Interno de Panamá. Nosotros en medio de una reactivación económica de los sectores, sobre todo los sectores vinculados a la economía interna de Panamá, entiéndase el sector construcción, el sector comercio y servicios que se ofrecen en Panamá, definitivamente que la huelga viene en un muy mal momento
Nunca es un buen momento para huelga, pero en este momento viene un muy mal momento cuando estamos tratando precisamente de poder reactivar estos sectores que se han quedado rezagados. Porque recordemos algo, la reactivación económica no ha sido homogénea en todos los sectores. Si bien, como indicó el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, hace unas semanas atrás, que la recuperación o el crecimiento económico de la economía del año 2021 fue del 15.3%, donde veníamos una contracción del año 2020 del 17.9%. Realmente, cuando uno segrega cómo fue ese crecimiento, vemos que todavía hay sectores que no llegan a los niveles del año prepandemia, el año 2019, y ahí es donde debe estar el enfoque, en la reactivación de estos sectores. Así que nosotros, como sector, como gremio empresarial, lo que pedimos es que tratemos de buscar entre las partes, tanto las empresas constructoras, inmobiliarias y similares, como los trabajadores de la construcción, busquemos un acuerdo, pero un acuerdo que realmente garantice una economía competitiva y que garantice y que vaya de la mano con la situación que estamos viviendo en este momento de reactivación, porque al final los afectados vamos a ser todos los panameños de esta huelga. Pero fíjese, ayer conversamos con Saúl Méndez sobre la huelga y él casualmente hablaba del tema de Bimbo y decía, ¿cómo es posible que a esos trabajadores no se les haga justicia cuando esa es una empresa que en la pandemia no sufrió afectación porque la gente no dejó de comer, la gente siguió yendo al supermercado, fue una empresa que no paró operaciones y que ha generado ganancias? ¿Cómo es posible que no se haga justicia con estos trabajadores? Eh, Habrá empresarios que quizás no piensan más allá que en llenar las arcas de la empresa y no aportar nada al empleado. Bueno, mira, yo siento, Flor, de que tratar de generalizar, a veces uno comete errores porque mete, digamos, o trata de promediar lo que es a todos los actores en un momento dado, todos los empresarios, toda la sociedad civil, todos los trabajadores. O sea, definitivamente que se pueden dar, digamos, situaciones en las que el comportamiento de algunos de los actores de la sociedad puede ser cuestionado. Pero hay que también reconocer que la mayoría de los actores panameños, y lo hablo en general, siempre buscamos los mejores intereses del país y estamos comprometidos, somos panameños, estamos comprometidos por el desarrollo del país. Y lo importante también, Flor, es buscar siempre un balance. Esa es la palabra correcta, o sea, buscar un balance económico donde todos los agentes económicos, todas las partes interesadas, tengan obviamente un balance justo sobre la actividad comercial, sobre la producción, sobre el trabajo que se realiza. Y ahí es donde está, digamos, siempre el reto, cuál es el balance y dónde se encuentra. Entonces, creo que es en la mesa del diálogo y no a través, obviamente, de presiones o huelgas, que al final del día todos perdemos. Pasamos de una posición, una mesa de negociación, donde lo que se busca es ganar, ganar, a simplemente salir de la mesa y una posición de perder, perder. Y en este momento, tanto la empresa está perdiendo y las empresas, obviamente, que pueden verse afectadas en el sector construcción, como los trabajadores de la empresa que mencionamos, como los trabajadores del sector construcción. Y yo creo que eso es lo que debemos siempre evitar. Oye, eso súmele todas las protestas y manifestaciones que hay en la vía pública que no permiten el transporte, el tránsito libre, porque hay gente que está inconforme con el actuar del gobierno. Así que ayer, por ejemplo, en Divisa, estos señores afectados por el dietilenglicol estuvieron cerrando prácticamente todo el día. O sea, ¿cuánta afectación provoca esto a la economía del país? Sí, definitivamente que el malestar en algunos sectores por que no se le ha atendido situaciones algunas incluso que no son producto de este gobierno, sino de administraciones anteriores y algunas de este gobierno, definitivamente que tienen todo su derecho de poder manifestarse y poder obviamente generar ciertas medidas, digamos, para lograr que sean atendidos, porque muchas de estas son exigencias o están esperando respuestas de hace muchísimo tiempo. Sin embargo, nosotros queremos reiterar de que la vía de una huelga que interrumpa una producción, que interrumpa las cadenas de suministro internas, que interrumpa el libre tráfico, no debe ser la vía, porque al final entonces estamos afectando a todos los panameños. Todos los panameños vemos pérdidas de tiempo, pérdidas de dinero, pérdida de nuestros productos que se quedan atascados en estos tranques, en estos cierres de vía.
productos que pierden los barcos. Yo, por ejemplo, quiero hacerte referencia de la huelga de la semana pasada, donde se cerró en el área de Chepo, en la carretera de Yavisa a Chepo, hubo un tranque gigantesco. Y al margen, obviamente, las reclamaciones a mi criterio sí eran justas. O sea, la vía se encuentra en pésimo estado, se le ha dado promesas de poderle darle un mantenimiento adecuado a la vía y no se habían cumplido estas promesas. Así que se entiende perfectamente bien el malestar. Yo estuve incluso hablando con uno de los líderes de la huelga para entender un poco la situación. Sin embargo, también hay que ver el otro lado. De la misma manera, obviamente, muchas familias perdieron la capacidad de colocar sus productos en el mercado, se quedaron atascados contenedores que estaban a la espera de poder llegar a puerto para tomar un buque y poder llevar sus productos exportables a otros mercados. En fin, o sea, siempre hay que verlo de ambos lados, ¿no? Yo no estoy diciendo con esto de que un grupo tenga la razón y el otro no lo tenga, pero hay que entender las consecuencias de medidas y acciones como estas, como lo son la huelga, cierre de calle y demás, que afectan, interrumpen obviamente lo que es la vida cotidiana del panameño, cadenas de suministro y obviamente la producción. Y hay gente que no le va a poder resolver el problema, al final le corresponde al gobierno. Señor Icaza, los planteamientos en el boletín La Cámara Opina, que sale los domingos, todos los domingos, son cada vez más contundentes. El de este fin de semana, voy a citar textualmente lo que usted dijo, o por lo menos parte de lo que dijo: resulta inmoral y frustrante ver cómo las entidades inflan las planillas sin explicación alguna. Esto es una situación que yo creo que la mayoría de la ciudadanía conoce y de hecho se comenta siempre, pero viniendo de un gremio empresarial tan importante como es la Cámara de Comercio, ¿ustedes reciben algún tipo de feedback, algún tipo de retroalimentación por parte de algún alto mando del gobierno cuando hacen publicaciones como esta, que ya le digo, las últimas han sido muy contundentes, haciendo críticas al gobierno del presidente Cortizo? Bueno, más allá de críticas a un gobierno específico, son, digamos, reconocer y, digamos, poner en evidencia una opinión del gremio empresarial, un gremio representativo que contamos con más de 1.600 empresas. Y como bien comentaste, que ha estado desde el nacimiento de la República a la fecha como un gremio muy beligerante para que nosotros podamos, digamos, tener una opinión sobre lo que está sucediendo en nuestro acontecer nacional. Y definitivamente que hay momentos donde algún representante del gobierno puede tener un malestar, o un grupo de personas pueden tener un malestar por nuestra opinión, y por momentos sí, no, definitivamente que me han dado algunas llamadas, y yo he reiterado, y he no solamente reiterado el mensaje, sino que lo he defendido con, digamos, evidencias o presentando situaciones diciendo: aquí está pasando esta situación y tiene que ser corregida. En el caso del Cámara Opina de esta semana, que bien obviamente hace un señalamiento, como bien dices, contundente, no perdamos el mensaje de fondo. El mensaje de fondo del Cámara Opina es que Panamá tiene que moverse a la iniciativa de presupuestos abiertos, el Open Budget Initiative, donde ya múltiples países del mundo y de América Latina, como nuestros ambos hermanos, Colombia y Costa Rica, ya están dentro de esta iniciativa, que hace mucho más transparente lo que es el uso de los fondos públicos. Los fondos públicos son fondos de todos los panameños. Los fondos públicos provienen un 60% de ingresos tributarios. Los ingresos tributarios son aquellos que nosotros los panameños pagamos con nuestros impuestos, y 40% de ingresos no tributarios que provienen principalmente del Canal de Panamá, que es de todos los panameños. Entonces nosotros, los panameños, el ciudadano empoderado, tenemos que exigir rendición de cuenta y tenemos que exigir una gestión gubernamental más transparente. Y la iniciativa de presupuestos abiertos, como bien nos comenta el Cámara Opina, es una vía para poder adoptar un estándar que es ya internacional, precisamente
vinculado a lo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de las Naciones Unidas y que Panamá obviamente acogió como parte de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible para precisamente lograr una gestión pública mucho más transparente en cuanto al tema de uso de los fondos públicos. Oiga, sáqueme de una duda. Cuando recibe esas llamadas después de los cámaras, opina así como el de este domingo, ¿lo llaman para molesto porque hizo ese anuncio o para decirle, ¿sabes qué? Tienes razón, vamos a tratar de mejorar esto o mejorar aquello? ¿Cuál es la Mira, reacción? yo tengo que decir, Flor, que nunca he sentido que me han llamado molestos. Esta administración, yo tengo que reconocer que es una administración del presidente Cortizo y se destaca obviamente la forma del presidente Cortizo y su liderazgo de ser una administración que escucha y una administración que entiende los principios básicos de la democracia en cuanto a la libre expresión, o entiende el principio básico de la democracia, de la libre expresión, y respeta la libre expresión. Y yo creo que eso es lo que yo rescato cuando ellos de repente llaman para preguntar. Obviamente ellos llaman, preguntan, exponen, dicen, oye, pero si estamos haciendo esto y esto, y yo después digo, bueno, sí, definitivamente reconocemos avance en esta materia, sin embargo, hay otros temas que no se están atendiendo. Pero también yo creo que vale la pena, Flor, para que el radio escucha y que nos sintoniza en redes sociales, se vaya con una mala impresión o una impresión que el Cámara Opina siempre tiene señalamientos y cuestionamientos o negativas. Nosotros reconocemos muchas veces las cosas positivas de este gobierno y en varias ocasiones hemos emitido Cámara Opina aplaudiendo iniciativas del gobierno o de cualquier órgano del Estado. Puedo mencionar, por ejemplo, aplaudimos cuando el presidente hizo el nombramiento de los dos magistrados para la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes. Aplaudimos cuando el órgano judicial, la Corte Suprema de Justicia, hizo una renovación de la Junta Directiva y fue una renovación que nosotros calificamos de positiva. Entonces, lo importante siempre es buscar un balance. Cuando se hacen cosas bien, nosotros como gremio las reconocemos, las aplaudimos. Cuando las cosas hay que hacer un llamado de atención, lo hacemos. Y también el Cámara Opina muchas veces pone temas en la mesa, porque también hay que ser propositivos. Y muchas veces nosotros como gremio identificamos de que hay oportunidades, como el Cámara Opina que seguramente estaremos poniendo esta semana, que va a poner en la mesa la importancia de retomar el tema de las ferias y exposiciones en el marco de Expocomer, que vamos a estar celebrando la próxima semana, y quiero invitar a todos los panameños. Vamos a estar celebrando la próxima semana del 23 al 26 de marzo, al mismo tiempo, Expocomer, que es la feria de comercio regional más importante en productos como productos agropecuarios, alimentos y bebidas, productos como textiles, ropa y accesorios, productos como dispositivos médicos, tecnología de la información y electrónica. De igual forma vamos a estar celebrando Expo Logística y vamos a estar celebrando Expo Turismo. Y vamos a estar nosotros reflexionando en ese Cámara Opina nuevamente de la importancia de la cadena de suministros, que este gobierno la ha reconocido y ha venido trabajando arduamente en el tema, y producto de eso, de la resiliencia en las cadenas de suministro, también se ha creado una alianza, que es la Alianza para el Desarrollo en Democracia, donde está Costa Rica, República Dominicana y Panamá, y se están trabajando múltiples ejes. En cuanto al tema empresarial, se ha creado un consejo empresarial de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, compuesto por los 3 países, y lo que buscamos nosotros es poder fortalecer las cadenas de suministro y tratar obviamente de poder compartir con Estados Unidos y con los países de la Alianza, pero también con países de la región, en lo que es los procesos productivos de nuestro país para traer, digamos, bienestar social a nuestros conciudadanos a través de la generación masiva de empleo. Y eso es lo que al final del día estamos buscando como Consejo Empresarial. ¿Cómo podemos crear y traer oportunidades a Panamá, dada la coyuntura que se está dando producto de la pandemia y producto del conflicto entre Rusia y Ucrania?
oportunidades a Panamá y que estas oportunidades se traduzcan en generación masiva de empleo para nuestros países. Oiga, ya para finalizar, que se nos acabó el tiempo, unos comentarios y una preguntita de un oyente. Aquí hay un oyente que le dice, no ayuda mucho escuchar y no enmendar, esto refiriéndose al gobierno. Y lo otro es una pregunta, un oyente dice, si se le quita el incentivo que se le está dando o que le está dando el Estado a la ley de promoción al turismo, en donde el Estado financia el 100% del proyecto turístico y que este año es de 832 millones de dólares, si esos 832 millones de dólares pueden subsidiar mejor el combustible. Mira, con respecto al tema del sector turismo, yo siempre cuando converso con, digamos, distintos panameños, algunos actores del sector turismo, gobierno y demás, yo siempre hago una pregunta de fondo y es la primera pregunta que hago. ¿Considera usted de que el sector turismo es importante para el país para poder tener un crecimiento económico sostenible y generación de empleos? Y la respuesta siempre ha sido que sí. Y cuando me responden que sí, yo pregunto entonces, ¿considera usted de que debemos apoyar el sector turismo a través de algún tipo de incentivo? Cualquiera que sea, ojo, yo no estoy en este momento, digamos, comentando si la ley 122 o la ley 80 son leyes positivas o no, cualquier iniciativa. Y la respuesta es sí. Entonces, el gobierno nacional ha propuesto un mecanismo que fue la ley 122, la cual la forma como fue aprobada realmente no fue la forma correcta, nosotros lo hemos indicado, no se le dio una discusión amplia al proyecto de ley, el proyecto de ley, perdón, y la ley 122 tiene varias áreas de mejora que nosotros hemos identificado: impacto, alcance, proporcionalidad, fiscalización y transparencia. Y nosotros hemos sido muy enfáticos en señalar o proponer, mejor dicho, señalar lo que se tiene que corregir y proponer cómo se puede corregir para cada una de estas áreas. Ahora se presentó ante la Asamblea el anteproyecto de ley 213 que busca derogar a la ley 122 y modifica la ley 80 del 2012. Y ya nosotros hemos hecho también comentarios muy puntuales que tienen que ser atendidos para que realmente salga una ley que sea efectiva, que logre el propósito de incentivar el sector turismo y adicional a eso, que también obviamente evite los abusos, que eso es lo más importante para que no haya un cuestionamiento del uso adecuado de los fondos públicos, que es lo que nosotros siempre vamos a estar monitoreando y observando. En cuanto al tema de utilizar el dinero que hizo referencia el radio oyente que nos sintoniza en la mañana de hoy y que tiene obviamente un comentario y una pregunta muy válida. En este momento se están invirtiendo esos 830 millones de dólares no en incentivos ni en créditos a la inversión turística hotelera, sino en inversión pública destinada a mejorar lo que es la infraestructura de distintas regiones que tienen un impacto en el sector turismo, pero no van vinculadas directamente todas de ellas al sector turismo. Obviamente van vinculados a lo que es la infraestructura que se requiere para poder desarrollar un destino turístico. Ahí hay necesidades. Cuando uno agarra los 830 millones de dólares y se va a dar cuenta que hay necesidades de infraestructura básica que ayuda a las comunidades, a las áreas, regiones y por ende al destino, al desarrollo de este destino, pero también orientadas al panameño. Entonces, a veces no, yo diría que no debemos nosotros abrir un hueco para tapar otro hueco. Yo creo que en el tema del combustible nosotros tenemos que buscar mecanismos como el que nosotros hemos presentado de un fideicomiso de estabilización de precios, pero adicional a eso se pudiera perfectamente bien en este momento, de manera temporal, considerar lo que es la suspensión del cobro del impuesto al combustible, gasolina y diésel, para mitigar los efectos. La parte positiva es que ya el precio del combustible empieza a mostrar una tendencia a la baja y esperemos de que esta situación que estamos viviendo sea de carácter temporal y que no obviamente sea de un carácter un poco más permanente, que tenga un mayor impacto, porque al final cada dólar que nosotros pagamos de más en combustible es un dólar que tenemos de menos para poder cubrir nuestras necesidades básicas, que es lo más importante, que es alimentación, medicamentos y salud. Bien. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, señor Icaza. Gracias a ustedes y buen día a todos.